Gracias, pueden tomar asiento. Iniciamos con nuestra primera charla en este World Business Forum Latinoamérica edición Costa Rica, retos de las empresas latinoamericanas en tiempos de cambio, de cuarta revolución industrial e incertidumbre sobre la economía mundial. El encargado de moderar este panel es el señor Bruce McMaster, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, a quien invito a pasar al escenario. Gracias, don Bruce. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Invito a los señores del panel también a incorporarse y el señor don Bruce será quien dirija este panel, quien tiene la palabra y va a irlos presentando uno por uno. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias especiales a Enrique Egloff por la invitación para estar el día de hoy acá. Saludamos a la distinguida audiencia que tenemos. La señora Isabelita Novoa, muchísimas gracias. Felicitaciones a usted por estar aquí. Felicitaciones por el reconocimiento que le hicieron. Todos tenemos gran admiración por usted, por el trabajo que hace, por la presencia y además le expresamos la solidaridad por lo que está sucediendo en Ecuador hoy en día. Esperamos que se pueda rápidamente solucionar. Este auditorio todo está queriendo que eso suceda pronto. Al señor Luis Almagro, muchas gracias. Gracias por asistir a este evento, por tomarse el tiempo de conversar con los empresarios, por tomarse el tiempo de conversar con los industriales, por tomarse el tiempo de conversar con las personas y las organizaciones que mueven la economía, que producen realmente el desarrollo, que producen realmente el producto y el empleo para el país. Y tengo hoy en día, digamos, la tarea de presentarles a ustedes y de conversar con 4 destacadísimos industriales de América Latina. 2 de ellos además fueron premiados el día de hoy, tuvieron reconocimiento, de manera que para nosotros es un gran honor, digamos, tenerlos el día de hoy aquí. Voy a presentar primero a don José Luis Barroso. José Luis, bienvenido, José Luis. Tenemos el inmenso orgullo de tenerlo con nosotros. Él es mexicano, él es el presidente de la compañía central, es la cerillera La Central S.A., es además también presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cerillera en México. Ha tenido una inmensa actividad en temas de educación, en temas artísticos, en temas sociales. Es, entre otras cosas, el patrono fundador del Museo Rufino Tamayo en la Ciudad de México, lo cual pues le agradecemos todo lo que hemos tenido la oportunidad de estar allí. Bienvenido, José Luis. Ya te voy a dar la palabra, si quieren, a saludar a los 4 y tener la oportunidad de poder conversar con todos ellos. Tenemos a Ramón Mendiola, que juega de local, y que adicionalmente pues es uno de los más destacados industriales de la región, no solamente de Costa Rica. Ha estado en varios sectores y además ha tenido inmensa experiencia, ha trabajado con organizaciones multinacionales. En una época trabajó con Philip Morris, también fue en un momento dado vicepresidente para la región de Kraft Foods. Es parte del Board de Trustees de la Universidad de Babson. Es parte del comité de CEOs del World Economic Forum. Está a la cabeza de FIFCO, que además, por cierto, tiene una inmensa presencia en Costa Rica y en la región, de manera que bienvenido también para ti. Bienvenido, Ramón. Tenemos luego a Oscar Iván Zuluaga. Oscar Iván, yo debo decir, las 2 personas que tengo a mi lado pues los conozco muchísimo, son colombianos también como yo. Oscar Iván es uno de esos colombianos destacados que ha decidido no solamente ser parte de la actividad industrial en nuestro país, sino que ha sido también parte de la actividad pública y ha decidido en algunos momentos de su vida dejar la actividad empresarial para dedicarse realmente a lo público, al bien común, a generar el beneficio general. Él fue y ha sido nada más ni nada menos que candidato a la presidencia de nuestro país.
En el año 2014 fue el candidato que además, por cierto, llegó a la segunda vuelta y por muy poco realmente hubiera podido ser el presidente. Bueno, pero por eso lo tenemos hoy aquí, Oscar Iván, de manera que no hay mal que por bien no venga, quizá no lo compensa, pero también fue ministro de Hacienda de Colombia, fue ministro de Hacienda, además en los momentos críticos de la economía mundial, cuando tuvimos nosotros justamente que enfrentar como todos la crisis de los años 2009 y 2008 y 2009, manejó verdaderamente con maestría esos hilos que permitieron que el país nuestro saliera de esa crisis y navegara a lo largo de ella con éxito. Y también fue senador de la República, Oscar Iván, de manera que es una persona que ha estado de un lado y del otro. Hoy en día es el presidente de la Junta Directiva de ASESCO, organización siderúrgica, que además tiene presencia en Costa Rica justamente, entonces lo veo además que está siendo uno de los patrocinadores. Bueno, varios de ustedes son patrocinadores, también Ramón es patrocinador y Carlos Ignacio también lo es, de manera que es uno de los patrocinadores de este evento, también por lo cual le agradecemos, porque si no, no pudiéramos estar acá. Y luego está Carlos Ignacio Gallego. Carlos Ignacio es líder de un grupo, uno de los grupos importantes colombianos, una de las que nosotros hemos denominado multilatinas colombianas, que es el grupo Nutresa. Ese grupo tiene presencia en ¿cuántos países, Carlos Ignacio? Vendemos en 71 y presencia con operaciones propias en 15. Tiene presencia en 15 países, de manera que son de esos que se han decidido realmente a poner a creer en grande y a decir no solamente podemos producir en nuestros países, sino podemos también producir en otros países y vender en más de 70 países. Carlos Ignacio pues es miembro, y además yo tengo inmenso honor, es miembro de la Junta de Dirección Nacional de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, la ANDI, la organización para la cual yo trabajo. En pocas palabras, él es jefe mío. Pero además ha trabajado, ha acompañado a universidades, es miembro del Consejo Superior de la Universidad de AFIT, del Consejo de Regentes de la Pontificia Universidad Javeriana, y participa de otras juntas directivas de otras de las multilatinas, como por ejemplo el Grupo Argos o el Grupo de Inversiones Suramericana, Sura, que algunos de ustedes también conocen. Dicho esto, como ustedes se dan cuenta, tenemos un panel de lujo, un panel representativo de varios sectores, pero también con presencia en una muy buena parte de la región, y a ellos le hemos planteado varias preguntas que se las hemos enviado antes, que quiero de alguna forma resumirles a ustedes. Queremos en este momento tratar, durante estos minutos que tenemos, tratar de ver desde la óptica de ellos y desde la óptica estratégica de lo que han hecho sus organizaciones, ver cómo nos estamos preparando para este nuevo mundo. En varios sentidos, el nuevo mundo que tiene en cuenta el tema digital, el nuevo mundo que tiene en cuenta la cuarta revolución industrial, el nuevo mundo que tiene en cuenta las nuevas responsabilidades de las empresas frente al tema de sostenibilidad o frente al tema social, y vamos a terminar hablando de la nueva Latinoamérica y lo que está sucediendo hoy en nuestro territorio, lo que está sucediendo hoy en nuestra región. De manera que vamos a tratar de hacer preguntas, ser concretos con las preguntas y ser concretos con las respuestas. Tenemos un reloj, lo tienen ustedes ahí enfrente, vamos a tratar de tomarnos entre 3 y 4 minutos en cada una de las preguntas, y voy a entrar en materia con Carlos Ignacio. Voy a entrar en este orden porque además quiero llegar a la cuarta pregunta contigo, José. Entonces, vamos a arrancar. Y vamos a decir que lo que le hemos planteado a ellas es lo siguiente. Una de las mayores transformaciones en los tiempos que estamos viviendo hoy en día son las nuevas tecnologías en productos, procesos industriales y servicios. ¿Cuál es el impacto de la transformación digital en su sector? ¿Cuál es el impacto de lo que está sucediendo en cuarta revolución industrial? ¿De qué manera se propone que la organización, tu organización primero inicialmente y luego lo repetiremos, tu organización además mitigue el impacto de la tecnología sobre el ser humano? Carlos Ignacio, por favor, la palabra es tuya. Bueno, muy buenos días para todos, un saludo a los presentes, un agradecimiento a Ayla y a la Cámara de Industrias, especial también a Enrique Egloff por invitarnos a compartir con ustedes. Feliz de estar en Costa Rica, tierra que siempre nos recibe de manera maravillosa. Yo quisiera arrancar diciendo que en estos temas de la cuarta revolución industrial, Klaus Schwab, que es el fundador del World Economic Forum, dice que la gran diferencia de esta revolución es que toca definitivamente a las personas, que en las otras revoluciones eso era algo que uno podía o no
adoptar o podía recibir su efecto, pero que en esta es imposible evitar que lo toque. En Grupo Nutresa, que es un grupo esencialmente dedicado al consumo masivo, cuando nos preguntan por el modelo de negocio, decimos que el modelo de negocio está basado en 3 pilares: las personas, las marcas y las capacidades. Y tenemos dentro del ejercicio de estrategia unas actividades de monitoreo, donde tratamos de censar las tendencias, los riesgos, las oportunidades, y siempre estos temas digitales emergen. Y tengo que decir que lo primero es que estos son temas que hay que verlos no desde el miedo, porque son al mismo tiempo una gran oportunidad. Y si uno lo mira desde el miedo, pues simplemente se vuelve muy conservador o se paraliza, y lo que hay detrás son grandes oportunidades. En el año 2016 en Nutresa hicimos un ejercicio para tratar de ver lo digital en consumo masivo en qué andaba, y encontramos 3 grandes bloques: empresas donde lo digital lo usaban para mercadeo, otras donde lo usaban para vender más, y un tercer bloque que hablaba de la gestión de ecosistemas. La lista de tecnologías que están llegando al consumo masivo es larguísima. Yo pudiera decir blockchain, por ejemplo, en trazabilidad, están todos los temas de exoesqueletos para ergonomía, están temas como todos los de drones, analytics, etc. Hay una lista muy grande de tecnologías que está permanentemente cambiando. Y la estrategia digital, en el caso de Nutresa, es un ejercicio en el cual uno identifica los riesgos y las oportunidades y escoge un marco dentro del cual uno navega esa incertidumbre y se vuelve mejor que otros para manejar esa incertidumbre. Y todos los días se pregunta de lo que hacemos, que hay que dejar de hacer, de lo que no hacemos, que hay que empezar, y cuáles caminos debiéramos abandonar. La transformación digital, en el fondo, Bruce, yo diría que es primero que todo una transformación humana. Y nosotros tenemos un modelo de liderazgo al que le sumamos una capa que tiene que ver con adaptabilidad. Entonces, ¿cómo estamos manejando la transformación digital? Adicionando a los talentos, al liderazgo, una capa que tiene que ver con flexibilidad y con velocidad. Nos interesa la velocidad, pero velocidad atada a un propósito. Nos interesa que la gente sea capaz de aprender y desaprender, porque si se quedan anclados solo a un tipo de oficio, puede que haya oficios que desaparezcan, y necesitamos que la gente pueda aprender talentos nuevos. Que uno piense en el talento en la empresa como que fuera un marketplace, gente que puede vincularse a distintos proyectos. Y por último, cultivar que esa forma de pensar ligada a lo digital sea proactiva y que se haga desde adentro, no que uno esté parado esperando a que lo golpee y que simplemente se vuelva reactivo. En el fondo, es acelerar desde adentro el talento que se necesita para que esas capacidades nuevas que vienen desde lo digital se puedan aplicar para lograr objetivos. Así de sencillo. Bien. Esto pone muchos temas sobre la mesa y nos va a permitir hacer más discusiones, y seguramente todos ustedes se van a enriquecer de lo que diga el otro. Doctor Oscar Iván, perdón por no haberle dicho que usted también es mi jefe. No reconocer a un jefe es uno de los peores errores que uno puede hacer en la vida. Oscar Iván, desde el punto de vista de la industria que tú representas y desde el punto de vista de la industria siderúrgica, ¿cómo estás viendo ese reto? ¿Y América Latina será que está reaccionando a la velocidad que está reaccionando el resto del mundo? ¿Cómo los ves desde el punto de vista de comparativo regional? Adelante. Bueno, Bruce, muchas gracias. Bruce, muchas gracias. Saludar primero a los compañeros de panel, felicitarlos a quienes han sido reconocidos, a doña Isabel también del Ecuador. Nos sentimos muy orgullosos de ese reconocimiento. Agradecer la invitación a este evento y saludar a cada uno de los asistentes. Rápidamente, nuestro grupo es un grupo dedicado al tema del acero, es una empresa familiar, tiene presencia en 10 países y es un grupo que ha sido exitoso a partir de la globalización.
En los años 90 éramos un grupo muy pequeño, muy cerrado, y hoy somos líderes en los mercados donde participamos, por ejemplo en Centroamérica. Y eso nos lleva a esta reflexión. En nuestro grupo, ¿cómo hemos entendido la primera dimensión de su pregunta? El tema de la revolución industrial 4.0. Nosotros nos hemos puesto un escenario donde tenemos que tener la capacidad de combinar digitalización, la nube y el Internet de las cosas sencillas. Esos tres elementos para nosotros que han significado un cambio sustancial de la empresa y obviamente en lo que tú subrayabas del recurso humano, pero algo adicional de los procesos. Porque lo que hemos entendido en el tema de la digitalización es que lo que hay que transformar es toda la cadena de valor. Uno estaba acostumbrado en los anteriores procesos de revolución industrial a trabajar el producto o procesos productivos o la tecnología, pero ahora hay elementos adicionales absolutamente imprescindibles. Por ejemplo, el servicio al cliente y el consumidor. Entonces, esta era de digitalización le obliga a uno a pensar desde el producto, con toda su secuencia, hasta llegar al consumidor. Y eso es un cambio sustancial en el caso nuestro como empresa, que es de una industria pesada, no es de consumo masivo como puede ser Nutresa, pero que nos permite optimizar ese proceso de digitalización y de revolución industrial. Y al final yo podría resumir que eso significa mejorar sustancialmente la productividad, pero con una ventaja, producir más a partir de menos. Porque el concepto de la revolución industrial 4.0 le permite a uno ir ajustando sus factores de producción de una manera distinta. Así nos estamos moviendo en nuestro grupo para poder entrar con éxito en todo este desafío que implica esta era digital. En el sector, ¿qué significa lo que hoy está ocurriendo en el mundo? Un desafío enorme, porque el acero tiene una particularidad, que es un producto pesado. Luego, hoy el gran desarrollo tecnológico está en el desarrollo de materiales livianos que implica grandes esfuerzos de centros de investigación. Y eso nos lleva a algo que es crucial para el sector privado, las alianzas con las grandes universidades y centros de investigación, para poder tener el acceso a ese componente tecnológico. Y casi que ese es un esquema a nivel mundial, no lo tenemos nosotros en nuestro sistema educativo, sino que nos lleva a ir a buscar los líderes en los grandes países avanzados y que muestra cuál debe ser el alcance para la incorporación de esas nuevas tendencias. Y obviamente lo que estamos viendo, por ejemplo, y algunos lo deben conocer, es que en la industria de la construcción, que es la base de nuestra actividad productiva hoy, se ha desarrollado, por ejemplo, lo que se llama el sistema BIM, el Building Information Modeling, que es una integración entre lo físico y lo virtual para poder entregar una solución integral, casi que hecha a la medida del cliente en grandes desarrollos, por ejemplo, edificios y construcciones. Y eso lleva a estandarizar cuántas empresas tienen la capacidad, porque así se han preparado para aplicar un desarrollo de mercado en esos términos. Es lo que nosotros estamos manejando. Y la tercera parte tiene que ver con el capital humano. Yo creo que lo que dijo el presidente ajusta perfectamente a lo que yo tenía escrito acá. Frente a la inteligencia artificial necesitamos mano de obra inteligente, que significa pensamiento creativo. Y eso va a ajustar lo que América Latina tiene que dimensionar en el enfoque de la educación. El retraso nuestro es tan grande que hoy hay una oportunidad en esta era digital para reorientar, y seguramente hablaremos más tarde en el tema de la educación, pero creo que el concepto es, tenemos que tener una mano de obra inteligente, y yo añadiría, con lo que dijo el presidente Carlos Alvarado, con pensamiento creativo, que significa una enorme oportunidad, porque de eso sí sabemos en América Latina, somos muy creativos, muy retóricos, pero somos muy creativos, y si eso lo logramos aplicar, eso nos puede funcionar muy bien. Y eso significa que el desplazamiento que pueda tener la mano de obra, si la concepción del negocio es de cadena de valor, hay mucho donde movernos en esa cadena de valor. No necesariamente la reacción de una empresa es que como voy a robotizar, voy a desplazar y a sustituir mano de obra, no.
Es la oportunidad para moverla a lo largo de la cadena de valor y por eso la transformación que va desde el producto hasta el consumidor. Yo diría, y lo hemos visto en el Grupo Acesco, tenemos una frase que nos ha permitido entender muy bien esto. El presente es consecuencia del futuro. O sea, no estamos el presente para ver qué vamos a hacer adelante. Tenemos que dimensionar lo que hay adelante para poder construir ese presente. Muy bien, muy bien. Con Ramón yo tengo además, digamos, una ilusión muy grande porque Ramón adicionalmente ha sido un estudioso y ha sido un teórico, hasta el punto de que tiene libros donde es coautor nada más ni nada menos que con Amartya Sen o con Jack Ma. Es decir, realmente esa mezcla, digamos, de empresario que además estudia, que además es un pensador, a mí me tiene con gran ilusión. Desde ese punto de vista, Ramón, ¿tú cómo ves a Latinoamérica y a tu organización reaccionando a estos inmensos cambios que se están presentando hoy en día en el globo? Muchas gracias, Bruce, y muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación que nos hacen, a los galardonados, mis más sinceras felicitaciones. Gracias. Y bueno, yo creo que la verdad que si no nos adoptamos a la cuarta revolución industrial y en particular con la tecnología, vamos a ser víctimas de la disrupción sin lugar a dudas. Yo creo que para la tecnología todos sabemos que es un enorme habilitador. Pero si no nos organizamos de una forma diferente, de una manera más ágil y más enfocada para poder seguir excediendo las expectativas que tienen nuestros clientes y consumidores, no vamos a ir muy largo. Yo les quiero compartir una experiencia que tuvimos en nuestra compañía. Hace año y medio tuvimos que tomar la decisión de crear una oficina de transformación que verdaderamente tenía como objetivo traerle las competencias que hoy no necesariamente teníamos a lo interno de nuestra organización. Y siendo dos de ellas, algunos de los panelistas ya los han mencionado. Para nosotros, por ejemplo, el e-commerce era un tema que lo teníamos, sabemos que viene a pasos agigantados, pero hoy por hoy nosotros no generamos ni un solo dólar en ventas de e-commerce. Y entonces nos dimos a la tarea de que tenemos que ir y entender cómo puede nuestra empresa incursionar en ese campo. La digitalización, sobre todo en el consumidor, en el mercadeo digital, era otra nueva competencia que nosotros al interno no necesariamente teníamos bien amalgamada. Lo que hicimos entonces fue crear una metodología ágil y me gustaría verla como con esta analogía. Imaginémonos que estamos construyendo un automóvil y la forma tradicional que tal vez veíamos cómo resolver o construir este automóvil era secuencialmente en las partes de este automóvil, en la carrocería, en el chasis, en las llantas y demás, pero creíamos que esa forma de construir ese automóvil en una forma secuencial nos iba a tomar mucho tiempo. Entonces construimos lo que llamamos los prototipos mínimos viables, que en realidad es un aprendizaje continuo. Pensamos más bien en ese prototipo inicial, veámoslo como una patineta. Cuando tenemos la patineta lista, desarrollamos la bicicleta. De la bicicleta vamos a la motocicleta y la motocicleta al carro. Y así estamos en un proceso continuo, teniendo la retroalimentación de nuestros clientes, de nuestros consumidores, en la forma en que podemos evolucionar. Pero ¿qué nos pasó? Nosotros tradicionalmente y todas las organizaciones hemos estado estructurados jerárquicamente y tuvimos de una u otra forma que incursionar en estos grupos que denominamos al interno de nuestra organización grupos colaborativos o squads, que son formaciones de 6 a 8 miembros del equipo diversos en género, en formaciones, en técnicas profesionales. Y estos grupos están organizados de tal forma de poder resolver por outcomes. Y esto nos ha permitido desarrollar 18 de ellos y hoy, por ejemplo, tenemos a lo largo de la organización estos grupos trabajando en resolver estos problemas o trayendo estas competencias que hoy no tenemos a lo interno de la organización. El e-commerce ya lanzamos la primera prototipo, la primera patineta, la probamos con los clientes B2B y conforme vamos aprendiendo de ellos, lanzamos ahora hacia el B2C. Y con la analogía, digamos, el mercadeo digital es el mismo los ejemplos que estamos siguiendo para poder, en lugar de ser nada más
diagnosticar lo que las verdaderas necesidades que tienen nuestros clientes, pues hoy por hoy estamos más bien prediciendo de tal forma que en el handheld o en el dispositivo móvil nuestros vendedores puedan tener la información necesaria con la segmentación necesaria para determinar cuáles son verdaderamente las necesidades que ese cliente necesita. Entonces estamos pasando de diagnosticar a predecir la demanda en un habilitador. Entonces, ¿qué nos sucede aquí? El rol del vendedor, en nuestro caso tenemos en Costa Rica 400 vendedores, ese rol del vendedor de pasar de ser tradicionalmente lo llamamos como un tomador de pedidos, realmente tiene este vendedor que evolucionar a ser un vendedor consultivo, que verdaderamente tiene la tecnología a la mano, pero requiere hacer de unas capacidades diferentes para llevar a hacer una buena gestión con nuestros clientes. Hoy nos preocupa, ¿por qué nos preocupa? Porque ese vendedor tradicional lo tenemos que entrenar, lo tenemos que capacitar de una forma muy diferente para que pueda adaptar la tecnología el día de mañana. Una pregunta, Ramón. ¿Esto está implicando grandes inversiones para tu organización? ¿Perdón? ¿Esto está implicando grandes inversiones para la organización? Por supuesto que sí. Requiere de una enorme inversión, no solo en términos de las herramientas que usamos, pero también requerimos en los entrenamientos y en las capacitaciones que requieren en este caso en particular, los vendedores. Tal vez aquí lo más relevante es que yo sé cómo empezamos con esta transformación o esta evolución entre los grupos colaborativos que funcionan ahora en la organización con las jerarquías tradicionales. Y a lo interno estamos viviendo una revolución de la forma en que estamos diseñados para poder ser más ágiles. Si yo fuera un startup de tecnología, pues arranco la compañía desde ese módulo, pero compañías tradicionales como las nuestras, ¿cómo incursionar con este ecosistema de colaboración que es muy diferente a la jerarquía dictatorial? Así se hacen las cosas. Hoy es un esquema muy diferente el que usamos. La pregunta la hago porque es obvio, digamos, pero tenemos que tomar la decisión. Es decir, esto se logra solamente con una decisión de invertir que muy probablemente no obligatoriamente conduzca a que tengamos rentabilidad inmediata. Pero varios de ustedes lo han dicho, o lo hacemos o nos morimos, o lo hacemos o nos ahogamos. José Luis, tú vienes pues del país con mayores niveles de competitividad en América Latina, pero vienes de una industria muy tradicional. Entonces, cuéntanos un poco cómo lo estás enfrentando, cómo lo está enfrentando el país y cómo están en este momento ustedes viviendo todo ese cambio al interior de la organización. Perfecto. También yo les agradezco a todos ustedes la invitación a esta sesión. Y pues en cuarto lugar ya no tengo mucho que decir, porque ya todo lo dijeron. Ya serás primero en una de estas preguntas. Yo creo que puedo aprovechar que ya se dijo la mayoría de las cosas para platicar un poquito más de mi compañía. Nosotros tenemos 135 años de existir, somos 4 generaciones de familia, que pues no hay tantas. Así, bueno, la tuya sí, pero no hay tantas. Entonces, imagínense ustedes qué diría su bisabuela si viviera de pues, usar un teléfono celular o usar el internet o esto. Yo creo que estaría un poquito complicado. Entonces, ustedes imagínense una organización de 135 años que de repente vamos a digitalizar y vamos a poner en el siglo XXI, pues no está muy fácil. Básicamente nosotros somos una compañía industrial, nosotros producimos una cajita de cerillos por habitante en México al mes y pues nosotros lo que tenemos que hacer es cuidar los centavitos y las fracciones de centavito porque ahí está la utilidad y ahí está la posibilidad del precio. Entonces, mientras nosotros podamos usar esta tecnología y podamos hacer las cadenas de suministro más eficientes y podamos hacer los procesos mejores, pues podemos empezar a ahorrar esos centavitos o esas fracciones de centavito para que nuestro producto, que es totalmente masivo y totalmente de consumo popular, pues se pueda una, mantener el negocio y otra, pues hacerlo con rentabilidad. No así, bueno, por ejemplo, en el marketing que tú mencionabas, ustedes ya pueden comprar nuestros cerillos en Amazon, por ejemplo, en una compañía de 135 años. Entonces algo vamos aprendiendo y algo vamos haciendo. Nuestra compañía también
compró hace 5 años una empresa refresquera. Y ahí sí dijimos, aquí se acabó la tradición y se acabó los 135 años, aunque estos también tienen como 80 años de existencia, pero aquí al comprarla nosotros nos metimos con todo en la tecnología. Todos nuestros vendedores traen, no tienen ni siquiera recibos, traen sus handhelds con sus impresoras, ahí imprimen todo es en línea, todo es automático, ellos sacan todos los pedidos de inmediato y en el almacén cuando ellos llegan a cargar o lo que sea, ya sabemos cuánto vendieron, cómo vendieron, de qué vendieron y tal. Entonces eso sí nos ha ayudado muchísimo a solucionar esto. Finalmente, la parte de la pregunta del impacto de la tecnología en el capital humano, yo les recomiendo, muy posiblemente ya ustedes lo leyeron, pero nuestro amigo Andrés Oppenheimer, de periodista del Miami Herald, hizo un libro genial que se llama Sálvese quien pueda. Se lo recomiendo muchísimo, porque ahí él habla de la transformación que tienen que tener las gentes y los negocios para poder en un momento dado sacar todas estas cosas. Y él comentaba una experiencia que les comparto, que él cada semana iba a ver a su hijo, que trabaja en un edificio ahí en Miami, y pues todos los días iba él, la cajera del estacionamiento lo saludaba, don Andrés, ¿cómo está? Tal, oiga, pues invite a su programa tal, no invite a tal porque es muy aburrido, en fin. Y que un día, de repente, ya no había señora del estacionamiento, ya no había caja del estacionamiento, había una máquina donde pagas con tu tarjeta. Y él decía, bueno, esa señora, yo no me imagino cómo va a poder encontrar otro trabajo, porque pues darle a esa señora una capacitación para poder ser analista de números o ser una cosa de la transformación 4.0, perdón, 4T lo usa mi presidente, pues no es posible. Entonces, les comparto eso. Muchas gracias. Bien, muy bien. Yo creo, para cerrar este bloque, yo quisiera sacar dos o tres conclusiones. Primero, estamos hablando de que la revolución industrial toca a las personas. Estamos hablando de que la revolución industrial habla de incertidumbres, tenemos que manejar la incertidumbre y el que maneja mejor la incertidumbre seguramente le va mejor. Estamos hablando de que la revolución industrial y la digitalización va a transformar todas las cadenas de valor, va a afectar sin duda la formación de talento y la utilización de ese talento. Hablaba Oscar Iván de que una estrategia es el cierre de brechas, entender quién está haciendo las cosas mejor y dónde lo está haciendo mejor. Hablaron de mano de obra inteligente, habló Ramón de la posibilidad de tener una oficina de transformación, pero me pareció muy interesante que dijo, esto hay que hacerlo con método, hay que establecer realmente una estrategia y tenemos que trabajar, además, entre otras cosas, tomar la decisión de hacer las inversiones. Y mencionaba José Luis que estábamos hablando en industrias tradicionales y dijiste, la tecnología nos está ayudando a cuidar los centavitos y de alguna forma, digamos, para una industria tradicional sí que es esto, digamos, muy notorio. Les voy a pedir que las respuestas sean más cortas en este bloque porque quiero llegar a tocar los 4 temas que queremos tocar. Les voy a pedir que hagamos entre 2 y 3 minutos. Hablemos del tema de sostenibilidad, Oscar Iván, hablemos de cuál es la responsabilidad de las nuevas empresas, ahora miras el reloj, la responsabilidad de las nuevas empresas frente al reto de la sostenibilidad, a este nuevo reto que se ha vuelto además el reto de las nuevas generaciones y el reto de las nuevas sociedades. Adelante. Bruce, yo quisiera en este punto plantear lo que yo llamo la paradoja de la sostenibilidad. 12 países del mundo, no hay ninguno de América Latina, son los responsables de las 2/3 partes de las emisiones que están afectando el tema de cambio climático y la sostenibilidad. 12. ¿Qué significa eso? Que individualmente nadie puede hacer mucho si los grandes que causan el daño no son los que actúan, porque el daño no es proporcional a lo que uno cause, el daño es uno solo para toda la atmósfera, para todos los países. Y eso plantea un dilema que es muy profundo. ¿Qué podemos hacer? En la última reunión de Naciones Unidas, me pareció muy oportuno lo que planteó Bolsonaro en la disputa que tenía con Alemania. Le decía Bolsonaro a Merkel, Alemania ya desarrolló el 60% de la tierra de su país.
ya tiene todo el desarrollo consolidado industrial. Brasil solo ha desarrollado el 5% y lo que le piden que para poder sostener el cambio climático es que no se desarrolle como lo hicieron en el siglo pasado todas estas economías. Entonces, América Latina tiene que buscar un equilibrio, porque no puede ser únicamente que América Latina suspenda cualquier actividad en la explotación de recursos naturales cuando no es el que está causando el daño sustancial en el tema de sostenibilidad. Y yo creo que desde el punto de vista del sector privado hay 3 actividades que creo que sí podemos liderar con mucho éxito. La primera, para mí la mayor respuesta al tema de sostenibilidad es el reciclaje. Hace poco le escuché al presidente de Unilever en el mundo anticipando para decir que en 5 años Unilever va a trabajar 100% de material reciclado. La gran contribución es el reciclaje. Noruega ya lo hace en el hogar, lo clasifica. Esa es la gran contribución que podemos hacer como empresa, con nuestros trabajadores, con nuestros campos y sectores de clientes y demás. Te voy a pedir Y lo segundo, celeridad aquí. Sí, lo segundo, el tema de la energía y el agua. Sí. Y voy a decir algo que se dijo en la Asamblea de la ANDI en Colombia. Hoy la planta de mayor productividad de Toyota en el mundo está en Inglaterra, porque en un periodo de 10 años redujo el consumo de agua y energía en 76%. Eso es dramático y creo que eso sí lo podemos hacer todas las empresas sin excepción. Focalizar en cómo reducir factores como agua y la energía, y eso generaría una contribución enorme en el tema de sostenibilidad. Bien, Ramón. Sí, yo quisiera iniciar con una provocación para la audiencia y para los panelistas acá. A mí me parece que nosotros como empresarios en Latinoamérica debemos de evolucionar en la forma en que hacemos negocio. Y creo que debemos salirnos del capitalismo tradicional que nos enseñaron en nuestras escuelas y en nuestras universidades, que básicamente, primordialmente teníamos que maximizar las utilidades en función del accionista. Y yo creo que tenemos que evolucionar a un capitalismo más inclusivo, un capitalismo más, que yo lo llamo holístico. Es un capitalismo que aprendamos a compartir el valor que creamos con todos nuestros públicos de interés y no solamente el accionista, porque por supuesto siempre va a ser muy importante. Pero la pregunta de fondo es ¿por qué tenemos que hacer esto? Porque creo que vivimos en una sociedad que no está del todo fracasada, pero que tiene enormes, gigantescos retos sociales y ambientales, desde inequidad, pobreza, temas de cambio climático, de nutrición. Y nuestros gobiernos, y en particular de donde venimos nosotros en Latinoamérica, no tienen todas las competencias, no tienen todos los recursos de resolver cada uno de estos problemas. Pero desde el sector privado, nosotros sí tenemos muchos recursos, tenemos muchas competencias, además de pagar nuestros impuestos y además de generar empleos. Como mínimo tenemos que ser críticos en las huellas sociales y ambientales que creamos dentro de nuestro negocio. Nosotros en el año 2008, quizás en los 110 años de historia que tiene nuestra compañía, tomamos la decisión más visionaria, que fue fusionar nuestra estrategia de negocios con nuestra estrategia de responsabilidad social y convertirnos en una empresa de triple utilidad, que significa que con la misma rigurosidad que medimos el éxito de desempeño, haremos lo mismo con las dimensiones sociales y ambientales. ¿Y cómo iniciamos este proceso? Iniciamos un diálogo sistemático con nuestros públicos de interés, nuestros clientes, consumidores, colaboradores, aquellos que nos regulan, los accionistas, el Congreso, los medios de comunicación, etc. Y les preguntamos qué esperaban de nosotros de una empresa socialmente responsable. Y básicamente nos dijeron 4 cosas. 1, la huella social más grande que tienen ustedes es el consumo nocivo de alcohol, y sobre todo en las poblaciones sensibles. 2, nuestros residuos por la basura que generamos con nuestros empaques y particularmente el plástico. 2, el agua que usamos en nuestros productos. 3, las emisiones de carbono por nuestros centros de manufactura, nuestra flota vehicular. Y nosotros pasamos el tiempo convenciendo a nuestros ejecutivos que teníamos que tomar una acción para reducir y mitigar cada una de estas huellas sociales y ambientales. Y nos dimos a la tarea de crear estos objetivos, en convertirnos, en mejorar el patrón del consumo de las bebidas de contenido alcohólico. Nos convertimos en una empresa cero desechos sólidos para el año 2011, agua neutral para el año 2012, carbono neutral para el año 2017. Hoy estamos ahora en positivo. Hace 2 años Imperial, nuestra cerveza primordial que tenemos, se convirtió en la primera
cerveza en ser agua positiva, porque le devolvemos más a la sociedad de lo que tomamos de ello en términos de recursos naturales. Entonces, y la cuarta decisión que tomamos muy importante fue cambiar la remuneración de nuestros ejecutivos para que no solo fueran métricas económicas, que tradicionalmente es lo que sabemos medir muy bien, pero les incorporamos un 30% en métricas sociales, un 10% en ambiental y 60% en económicas que tenemos. Y finalmente cumplimos con los objetivos para publicarlos a través de reportes integrados, así como medimos el desempeño financiero, tenemos el social y el ambiental. Yo creo que la única forma de armar este tema de sostenibilidad es si verdaderamente tomamos conciencias en nuestras empresas que tenemos que ir más allá que simplemente generar dinero para nuestros accionistas. Tenemos que incorporar todos nuestros públicos de interés en la ecuación si verdaderamente queremos crear una sociedad más justa y más progresiva. Muy bien. José Luis. Gracias, gracias. Bueno, gracias por darme el tercer lugar ahora. Bueno, de mi viejita compañía, yo les puedo decir que el tema del ambiente no necesariamente tiene que ser un costo. Nosotros, toda el agua que usamos para que se bañen los empleados, para que incluso en muchos procesos, se calienta con el sol. Ya es totalmente solar. También los techos de alguna de nuestras naves están compuestos de paneles solares, con lo cual pues prácticamente nuestro consumo de energía es muy bajo, y lo hacemos no porque somos unos empresarios buenos y generosos, sino porque es negocio, porque haciendo eso ahorramos y, como les dije en la parte anterior, pues para nosotros fracciones de centavos son fundamentales para que el negocio funcione. Y nuestro producto tiene una gran ventaja sobre su competidor principal. Lo competidor principal de esto, ya saben ustedes quién es, no se los voy a decir. Pero ese producto que es con nuestro competidor, pues puede tardar 100 años en un basurero en degradarse, 100 años. Y algunas partes de ese, bueno, más. Aquí, estos cerillos que ven ustedes acá, tienen cartón reciclado, tienen papel reciclado y tardan entre 2 semanas y 3 semanas en un basurero en degradarse. Entonces, yo creo que esa es una contribución importante que podemos hacer. Y en la parte del sector de bebidas, bueno, pues obviamente lo mismo, hacer productos que sean fácilmente degradables. Hemos empezado a cambiar muchísimos de nuestros envases a vidrio reusable, y pues con un gran éxito en el mercado. La gente le gusta, como que es un poco la moda de ahora, ¿no? El PET como que ya lo tenemos ahí muy visto y pues no nos hace gracia, pero las botellas de vidrio de repente nos empiezan a hacer gracia. Entonces todo eso yo creo que son esfuerzos importantes y además económicos. Muy bien, Carlos Ignacio, por favor. Bueno, yo quisiera, voy a tratar de hacer una síntesis porque es un tema amplio y apasionante. Desarrollo sostenible es el que se da sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras. En Nutresa, en lo corporativo, vemos la sostenibilidad como una capacidad de existir, de prosperar, de ser exitosos, identificando y gestionando riesgos y oportunidades en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Y está comprobado que la sostenibilidad corporativa está ligada a la posibilidad de existir en el futuro y generar valor. Nosotros tenemos un sistema donde a partir de los objetivos estudiamos la materialidad, o sea, las expectativas y necesidades de los grupos relacionados, cruzamos eso con el ejercicio de riesgos y tendencias y con los referentes que haya globales, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Con eso fijamos unas prioridades y cerramos brechas. Es un ciclo muy parecido al ciclo de PHBA. La sostenibilidad se puede medir, y yo digo con mucho orgullo que recientemente en los resultados del Dow Jones Sustainability Index
en el sector de alimentos en el mundo, Nutresa fue número 1 en sostenibilidad corporativa. Y eso es maravilloso porque es mostrar que una empresa de las nuestras, una multilatina, lo puede hacer, lo puede lograr. Si a mí me preguntaran los grandes retos, ¿cuáles son? Uno, es hacer esto ligado a la estrategia, como lo mencionaba un colega ahora. Esto no es la tarea de una fundación o de un grupito aparte, esto está en la estrategia de la empresa. Segundo, gestionar de manera deliberada y permanente la relación con los stakeholders. Yo no estoy solo, yo estoy en una sociedad, tengo proveedores, tengo clientes, hay comunidades, hay sindicatos. 3, esto hay que medirlo y hay que divulgar los resultados. Y hay que divulgar no solo en lo que a uno le va bien, hay que contar también qué cosas no salen bien. Y 4, hay que atreverse a hacer alianzas, porque los problemas son tan grandes que nadie los puede resolver solos. Eso es precisamente el objetivo 17 que habla en los ODS, que habla de alianzas para lograr objetivos. A mí me gusta este tema de sostenibilidad, verlo siempre desde los dos lados de las oportunidades y verlo también por los retos. Yo creo que en la gestión de la diversidad y la inclusión hay grandes oportunidades, no solo la diversidad, porque yo puedo tener una organización diversa, pero no inclusiva. Creo que hay grandes oportunidades en economía circular. El reciclaje es una porción, pero la economía circular toca desde el mismo diseño de los productos. En el mundo de los alimentos, todo el mundo habla de los más de 600 millones de personas que tienen problemas de obesidad, pero pocos hablan de los más de 800 millones que tienen hambre. Y la reducción de las pérdidas y los desperdicios de alimentos es una prioridad del planeta. Es imposible que se pierda comida mientras hay 860 millones de personas con problemas de hambre. El tema de agua, sin duda, es una prioridad. Y los temas de transparencia e integridad, que hacen parte de la dimensión económica, son un asunto no solo de los gobiernos, sino del sector privado. Entonces yo creo que el tema de desarrollo sostenible como una capacidad, no solo de lo empresarial, sino que toca lo público, por otro lado, es clave en la gestión de las empresas y tiene que ver con que uno, si lo hace bien, es más probable que exista y genere valor en el futuro. Terminas de una forma que me permite, digamos, introducir justamente el próximo bloque, porque de alguna forma nos termina diciendo Carlos Ignacio, la sostenibilidad no es solamente un tema de medio ambiente, hay que hablar también de la sostenibilidad del ser humano. Nos tenemos que acordar de que hay que alimentar a la gente, de que hay que alimentarla bien, de que tenemos que justamente luchar contra el hambre, de que tenemos que luchar contra la desnutrición. Y mencionabas, Ramón, y dijiste, debemos pasar del capitalismo tradicional al capitalismo inclusivo, dijiste casi el capitalismo místico. Holístico. Y dicho eso, digamos, tenemos también en América Latina el inmenso reto de superar la pobreza. Tenemos el inmenso reto de efectivamente ser más equitativos y de construir mayor equidad. Tenemos el inmenso reto de sacar una porción muy importante de nuestra población que hoy en día no recibe, digamos, los beneficios básicos o los beneficios básicos que debería ofrecerle una sociedad. ¿Cuál es el papel de las empresas y de este capitalismo, como lo ves tú, hoy en día en atender ese desafío gigantesco que tenemos? Sí, esa me parece una extraordinaria pregunta. Yo les voy a contar una historia que me pasó en el año 2014 atendiendo ese dilema. Veníamos de un proceso que habíamos descubierto el propósito de la compañía, que fue un proceso en donde cuál es la razón verdadera por la cual cada empleado de nuestra compañía se levanta todas las mañanas y viene a dar lo mejor de cada uno de ellos a la empresa. Y en ese proceso tuvimos una reunión con los diferentes grupos ejecutivos para compartir ese propósito, que nuestro propósito corporativo es compartimos con el mundo una mejor forma de vivir. Ese es nuestro propósito, esa es la razón por la cual nos levantamos toda la mañana, no importa en qué lugar esté operando un colaborador.
y todas nuestras decisiones deben de ir en sincronía con ese propósito. En esa develación de ese propósito, un empleado de una planta de manufactura aquí en el Pedregal, teníamos una reunión magna para compartir el propósito con 3.500 empleados. Y un colaborador se nos acercó, tomó el micrófono y dijo: mire, don Ramón, yo estoy muy orgulloso, muy contento de trabajar en esta compañía. Yo lo veo a usted comprometido con el ambiente, con todas las huellas sociales y trabajando duro. Pero usted sabe que habemos empleados en esta compañía que vivimos bajo la línea de pobreza. O no dijo bajo la línea, somos pobres. Y la verdad, me gustaría saber qué piensa usted al respecto. Y de un momento a otro teníamos 3.500 personas aplaudiéndole ahí. Yo estaba con mi equipo ejecutivo acá alrededor, nos volvimos a ver y muchas caritas, agarramos el micrófono y le dije: mire, la verdad, lamento mucho la situación personal suya. Y para serles muy sincero, no sé cuántos de ustedes acá viven bajo esa misma condición de vulnerabilidad. Pero ¿saben qué? Vamos a averiguar cuántos son y qué podemos hacer al respecto. Y en 4 meses diseñamos un plan. Primero hicimos un diagnóstico con trabajadores sociales que verdaderamente sabían cómo hacer esas preguntas a esa población sensible. Todos aquí, o la mayoría que somos costarricenses, sabemos que el índice de pobreza y pobreza extrema en Costa Rica es del 21%. Cuando nosotros terminamos de hacer el diagnóstico en nuestra compañía, el 3.6% de nuestra población estaba viviendo bajo esa condición de vulnerabilidad. No porque paguemos mal los salarios, sino porque como seres humanos tomamos decisiones a veces difíciles. A veces tenemos hasta más de una familia, tenemos problemas de vivienda, de salud, etc. Y nos comprometimos, hicimos un programa 360 y le llamamos FIFCO Oportunidades. Y es un programa que diseñamos con 4 meses con las mejores metodologías que pudimos adquirir en el mundo y la tropicalizamos para Costa Rica. Y es un programa que atiende temas de vivienda, temas personales, de salud y lo más importante, el planeamiento financiero. Y a cada uno de estos colaboradores le pusimos un mentor de la propia compañía que lo ayudara, es un coach, a enseñarle a pescar y a no ponerle el pescado servido a nuestro colaborador. Ustedes, lo que le toma al gobierno 10 años para sacar a una persona de la pobreza, nosotros nos comprometimos con la organización en hacerlo en 3 años, porque creíamos que 10 años era demasiado tiempo para nosotros. Y con mucho orgullo les digo que el año pasado cumplimos los primeros 3 años y sacamos al 100% de esos colaboradores de la línea de la pobreza. Ahora iniciamos la segunda ola porque hubieron unos compañeros que no se nos acercaron inicialmente y lo estamos llevando para los países de Guatemala, El Salvador y Estados Unidos, donde tenemos operaciones. Pero la pregunta que yo hago de fondo, muchas veces nosotros como empresarios esperamos que sean los gobiernos los que tienen la responsabilidad única de sacar a nuestros ciudadanos de la pobreza. La pregunta que yo les hago, ¿qué pasa si nosotros empezamos a ver primero a nuestras empresas y sacamos una compañía a la vez a todos nuestros colaboradores de la pobreza? Imagínense en la sociedad que podemos tener. Bueno, hay que decir que este es un modelo piloto líder a nivel mundial. Lo están haciendo con OFI, con la organización de Oxford y con el liderazgo de Sabina Alcaire y inspirado en el programa de Amartya Sen, que varios conocemos, de pobreza multidimensional. Felicitaciones por eso. José Luis. Gracias. Felicidades. Bueno, no olvidemos que hay que ir a veces back to basics. Para mí, el principal éxito o la principal tarea de los empresarios y de las empresas es dar empleos. Es muy distinto un pobre que trabaja a un pobre que no trabaja. Entonces, para mí lo esencial es que las empresas den la mayor cantidad de empleos que puedan. Obviamente empleos productivos, no los vamos a poner como a veces hace el gobierno a barrer jardines 3 veces, ¿verdad? Porque no, eso no da ningún valor ni nada. Pero es muy importante hacer esa aclaración. Un pobre con empleo es un pobre mucho mejor que un pobre sin empleo.
Y eso nos habla de la inclusión social y también de la importancia que hay que en los países haya confianza en la inversión y confianza en las empresas. Yo creo que ese es uno de los temas que más nos pegan en América Latina, por lo menos en mi país, en donde pues las empresas son el malo de la película, las empresas son el abusivo, las empresas son el que nadie quiere, etcétera. Y yo creo que es todo lo contrario. Nosotros como empresarios somos los que creamos las fuentes de trabajo, somos los que más ayudamos a sacar gente de la pobreza y somos los que más posibilitados estamos en hacer esto. En nuestra empresa tenemos un programa que es un poquito complicado, pero se trata básicamente de meternos en la casa. Por ejemplo, cuando el obrero es hombre, a su esposa hay que enseñarle a comprar, hay que enseñarle a cocinar, hay que enseñarle cómo hacer comida sana para su familia, cómo tener su casa en orden, cómo tener, por ejemplo, revisar que las casas tengan piso, que las casas tengan techo, que no estén ahí hacinados 20 gentes en un cuarto. Entonces, ese tipo de cosas a nosotros nos ha ayudado muchísimo a mejorar el tema de los empleados. Y en el tema de las empleadas y de las obreras, ahí sí directamente meternos a ayudarlas, porque muchas veces ellas trabajan porque pues, el marido o se fue, en nuestro caso, a Estados Unidos a trabajar y la dejó sola o lo que sea, y entonces con ellas ayudarlas a tener pues todas las posibilidades para ser una gente que pueda con el paquete, ¿no? No solo que sea la que lleva el pan a su casa, sino que sea en un momento dado pues la base de su familia. Perfecto. Carlos Ignacio, algún par de ideas y Oscar Iván también para que luego pasemos al último tema, que estoy seguro que todos están muy pendientes de esto. Sí, Bruce, yo quisiera arrancar diciendo que el propósito en Nutresa es muy parecido al de FIFCO. Nuestro propósito es construir un mundo mejor donde el desarrollo sea para todos. Y nosotros creemos que el empresario no tiene que salirse de lo que sabe hacer, sino que su principal responsabilidad tiene que ver con generar oportunidades, con acompañar el desarrollo de capacidades, no con el asistencialismo ni con sustituir al Estado. De hecho, lo que hace una empresa es la suma de lo que hace la gente que hay dentro de la empresa. Y yo siempre he creído que el líder se ocupa principalmente de 4 cosas: de acompañar el desarrollo de otros. Acompañar muestra un gran respeto, ese verbo, un respeto por el otro y su dignidad. Construir confianza, que tiene que ver con el papel del empresario en la sociedad y que se le reconozca que es un motor de desarrollo, con buscar siempre un propósito que enganche, que inspire, y con mantener viva la esperanza. El empresario tiene una responsabilidad con eso, de ser un foco de desarrollo, un polo de desarrollo. De hecho, yo creo que la mayor pobreza es la desesperanza, y nosotros no nos podemos resignar a que en las sociedades donde actuamos haya gente que crea que no hay salida, porque esas personas están vulnerables a ser capturados por las fuerzas del mal. A mí me parece muy interesante también cuando uno habla de pobreza, la gente pone la pobreza al lado del PIB, y realmente el PIB ayuda a que haya desarrollo, pero me gusta pensar más como lo hace Ricardo Hausmann, que dice que el desarrollo es la consecuencia de la combinación de capacidades. Entonces, por eso el desarrollo de capacidades y la educación son formas de salir de la trampa de la pobreza. O como habla Martha Nussbaum, que dice que el desarrollo es cuando el ser humano puede desarrollar todo su potencial, porque puede haber sociedades muy ricas, pero no desarrolladas. Pero le ves un papel al sector privado allí. Obviamente, el sector privado tiene un gran papel de propiciar que se den esos cambios, de cuestionar y de hablar de salidas positivas a los problemas. Y creo que si el sector privado lo hace bien, de cierta manera está aplicándose una vacuna contra el populismo, que es un gran riesgo que tenemos en Latinoamérica. Ahora hablamos de gente que se aprovecha de la desesperanza para prometer cosas
y que la gente vota por promesas y no por realidades. Bueno, ahora hablamos de ese tema que nos preocupa a todos. Oscar Iván, para terminar este bloque. Sí, muy concreto. Comparto la idea de que la empresa privada no puede sustituir al Estado. Hay que tener un enorme cuidado en cuál es esa línea, porque las responsabilidades son claras. Segundo, el papel de la inversión no es solo sostener la empresa, sino cómo ampliar los mercados y los negocios, porque eso es lo que puede crear una verdadera dinámica de aumentar el empleo, que en esencia es el resultado de la inversión. Y lo tercero, la empresa privada lo que sí construye es el capital humano en una sociedad. Y con su estructura, con su ejemplo, con todos los desarrollos, por ejemplo, que veíamos de tecnología, de sostenibilidad, sí contribuye a que haya un capital humano que se proyecte al interior de la sociedad. En el grupo nuestro, por ejemplo, aparte de todos estos temas culturales que tienen que ver con sostenibilidad y demás, hacemos mucho énfasis en dos cosas, que es el tema de la educación y cómo lograr que nuestros trabajadores tengan vivienda, porque ese es un patrimonio que les permite sentirse mucho más seguros para establecer un desarrollo personal y humano. Yo creo que ahí hay una gran dimensión para el sector privado. Muy bien. Vamos al último tema entonces para terminar, para poder cumplir con el horario. Vamos bastante bien, pero tenemos esos 15 minuticos para repartirlo entre todos. Evidentemente Latinoamérica en este momento se enfrenta a una serie de desafíos que no eran los desafíos que teníamos hace unos años. Uno de ellos, el populismo, por supuesto la inestabilidad en términos políticos, por supuesto hay temas que tienen que ver con temas inclusive desde el punto de vista de nuestro país, así lo hemos vivido, de temas de disputas que antes no se presentaban entre unos países y otros. La pregunta para un panel de esta naturaleza es, bueno, ¿y el sector privado qué? ¿Qué papel tenemos que cumplir? ¿Cómo lo debemos hacer? ¿Cuál es la mejor forma para actuar? ¿Cómo nos podemos unir alrededor del beneficio general y lograr de que efectivamente a este continente le vaya cada vez mejor? ¿Te toca de primero? Eso. Bueno, yo voy a decir una barbaridad, si me permiten. Yo creo que la gran falta, el gran error de los empresarios en nuestro continente y pues en muchas partes del mundo ha sido que hemos dejado la política a un lado. Los empresarios nos dedicamos a trabajar, nos dedicamos a hacer nuestras empresas más productivas y que los políticos hagan su trabajo. Y los políticos, el trabajo que hacen es robarse todo lo que puedan. Perdón por decirlo así, por lo menos en algunas cosas que yo conozco así es. Puede haber honrosas excepciones, no digo que todos sean así, pero una mayoría importante sí lo es. Entonces, yo creo que si resumiera yo lo que creo que debe ser el papel del empresario en estos tiempos y en nuestro continente es mayor participación de los empresarios en la política. Para mí no podemos dejar la política en manos de los políticos. Sí, obviamente, pues tenemos que tener políticos, no hay otra, pero tienen que estar muy acompañados por nosotros, muy vigilados por nosotros y tenemos que estar siempre muy alertas y muy pendientes. Para mí los problemas finalmente son mejor educación, menos impuestos, fíjense, menos impuestos, que nadie habla de eso, alto a la corrupción, ambiente propicio al trabajo y empleos de calidad. Para mí eso sería el resumen de lo que... El papel del empresariado en este reto que tenemos por delante. Sí. Carlos Ignacio, tú. Gracias, Bruce. Yo quisiera arrancar como de dos generalidades muy grandes que hay porque la respuesta no es fácil. Tú nos pides hablar de Latinoamérica y de sector privado. Y resulta que en Latinoamérica uno tiene desde Chile, que Chile está en el puesto 33 de competitividad en el mundo, hasta Haití, que está en el 138. Entonces tenemos una de las características de Latinoamérica es que hay una gran dispersión y que lo que uno dice de un país no necesariamente se da igual en otro. Y lo otro es como el centrar el concepto de sector privado, porque hablamos de los empresarios y resulta que hay empresarios con vocación de largo plazo, con permanencia, con la idea de generar valor para todos los grupos relacionados, pero hay también gente que está dedicada, yo diría, a capturar rentas y simplemente a generar un resultado económico de manera egoísta solo para él. Entonces yo creo que es muy importante, primero, que la sociedad entienda
quién es empresario y quién es un capturador de rentas. Y segundo, de acuerdo con eso, no emitir un juicio general. Yo creo que en la región, hablando pues de que hay dispersión, hay un gran reto en el fortalecimiento de la institucionalidad. Yo creo que eso es común. Segundo, creo que nosotros tenemos un retraso en la adopción de tecnologías. Me parece que hay una oportunidad gigante para aplicar tecnologías que ya están inventadas y que provocarían grandes saltos en el desarrollo de la sociedad. Y tercero, creo que en los temas de innovación tenemos gente muy talentosa, pero es como el equipo de fútbol que mueve la bola por todos lados, pero no mete el gol. Tenemos que concretar en temas que impacten la calidad de vida de nuestras poblaciones. Concretamente, esos son los temas que veo. El empresario, ¿cómo juega? No puede jugar aislado, estoy de acuerdo contigo. Tiene que ocupar los espacios de participación que hay, se tiene que atrever a participar en alianzas público-privadas, no puede ser callado, tiene que atreverse a emitir juicios, conceptos respetuosos pero sinceros que muestren las oportunidades de mejora que hay. Si no lo hacemos, vamos a estar expuestos al populismo y vamos a dejar que los cuentos que se arman preparen el escenario para esquemas que no son los que generan desarrollo, porque ahí está el ejemplo de la aplicación en Venezuela, o ahí lo vemos en Cuba. Yo creo que el sector privado es un gran motor de desarrollo, pero tenemos que poner cuidado porque hay gente que está tratando de mostrar todo lo contrario. Muy bien. El ejemplo o lo que tú pedías de un empresario que se meta en política puede ser Oscar Iván. Él decide hacerlo. Oscar Iván, con esa óptica que tú tienes, que es la óptica de lo público y de lo privado, ¿qué dirías y cuál dirías que es el papel del sector privado y del empresario y los empresarios latinoamericanos frente a eventualmente los desafíos que tenemos hoy día? El punto de partida, y lo decía José Luis, es que lo más importante para un empresario y para el sector privado es que funcione la democracia. Sin ese principio no es posible el desarrollo de la actividad privada y lo estamos viendo dramáticamente en países como Venezuela. Luego, el hecho de que los gobiernos sean malos y no funcione la democracia, no se puede sustraer el papel del sector privado. Uno no puede decir es que ese no es mi problema, claro que es su problema. Y por eso me parece que el liderazgo del sector privado está en cómo ayudar a construir una agenda pública de temas que permitan causar la sociedad en función de esos propósitos. Obviamente está el tema de la corrupción, no hablemos de eso porque pues es recurrente, pero sí hay unos temas que el sector privado puede tener suficiente capacidad. Para mí hoy el gran problema de la competitividad en América Latina y la bomba social es el tema de la informalidad. La informalidad puede destruirnos en el largo plazo, no solo por el efecto que eso tiene en la precariedad de ingresos, sino en los costos que significa la seguridad social para un continente que es joven, pero que cada día envejece más. Y la informalidad fundamentalmente lo que afecta es jóvenes. ¿Cómo es posible que América Latina tenga esa tasa de desempleo de jóvenes y sobre todo de mujeres que crea un enorme desafío para el sector privado? Entonces ahí hay un papel del sector privado, cómo mover una agenda pública hacia ese tipo de temas en todos estos eventos. El tema de la educación tiene que tener una particularidad hoy. Y es que tiene que tener un enfoque para enfrentar la informalidad y para poder enfrentar el emprendimiento, que tal vez es la gran potencialidad de América Latina. América Latina puede ser un continente de emprendedores como respuesta a jóvenes bien educados. Y un tercer tema que el sector privado tiene que mover todos los días porque si no, no es competitivo, es el tema de la logística. Si no hay una logística que signifique reducción de costos sustancial, no somos competitivos como región. Y detrás de eso hay un concepto que vale la pena retomar, porque hablamos mucho de acuerdos de libre comercio, de mirar a otros países. El secreto nuestro, creo, está en mirar más el mercado intrarregional. Su ejemplo de multinacional latina es perfecto.
Es que los tigres asiáticos se desarrollaron, pero por el mercado intrarregional asiático. América Latina tiene que consolidar, y la logística debería servir para eso, un desarrollo de mercado intrarregional. Tenemos mucho que vendernos y comprar entre nosotros para poder generar propias condiciones y protegernos ante fuerzas de otros continentes y otros países. Yo diría eso. Muy bien. Ramón, por favor, para terminar. Sí, yo creo que todos los aportes han sido muy válidos de los panelistas y comparto en su totalidad. Me gustaría sintetizar en 3 retos que veo yo que son absolutamente fundamentales. El primero es que el progreso, el enfoque, debemos de cambiar el enfoque de integral de competitividad y no solo medirlo obviamente en los avances económicos o financieros que hacemos, sino que tenemos que incorporar los elementos de progreso social y del medio ambiente como parte integral de este desarrollo. El segundo es que me parece que debemos de democratizar la tecnología. Me parece que tanto los consumidores como en nuestras empresas, todo lo que sea relacionado a la tecnología, llámese de alta velocidad, de inteligencia artificial, debe ser democratizado al menor costo posible para que realmente podamos tener un salto cuántico en ese sentido. Y el tercero, para mí, es lo más importante, es el desarrollo de nuestro talento. Yo soy un fiel creyente que si damos las competencias, los entrenamientos a nuestros colaboradores, no hay mejor inversión que la que podamos hacer nosotros que sea a nuestros propios colaboradores en ese sentido. Me parece, yo siempre les digo en este sentido, si tenemos un colaborador altamente compenetrado, identificado con la organización, va a escalar la montaña más alta por la organización. Y a mí me parece que en ese sentido, todo lo que hagamos en apuntalar, sea sacarlos de una condición de vulnerabilidad, de apoyarlos en su gestión, en cómo ser mejores personas, en cómo ser mejores profesionales, eso va a ganar muchísimo en cómo se compenetran ellos con la compañía. Y si lo hacemos genuinamente, les ayudamos a descubrir, por ejemplo, el propósito personal que ellos tienen en sus vidas. ¿Cuál es la razón por la cual ellos están aquí en esta vida? Y si ese propósito personal de esos colaboradores se identifica o tiene cierta sintonía con el propósito de la compañía, ahí es cuando verdaderamente la magia empieza a pasar en nuestros colaboradores. Yo creo fielmente que si somos capaces genuinamente de ganarnos el corazón de nuestros empleados, vamos a tener sus mentes para siempre. Muy bien. Antes de terminar, quiero una pregunta para algunos de ustedes 3, porque tú sí te lanzaste, José Luis, pero los otros 3 no lo hicieron. ¿Ustedes qué opinan de la participación en política de los empresarios? ¿Quién quiere contestar? Los que no han participado en Aquí política. está el experto. No, es una necesidad. Lo que pasa es que no se puede ver la política como si uno estuviera en el sector privado. Administrar el Estado no equivale a administrar una empresa. Y ahí es donde viene el gran choque. Muchos quieren ir a política y creen que es como manejar una empresa privada. No, el Estado es algo muy diferente y por eso lo único es que se establezca carrera política. Así como hay carrera empresarial, yo por ejemplo he hecho carrera política, que es muy distinto de haber ocupado simplemente una posición. Me he preparado para entender el Estado y cómo el Estado se relaciona con una comunidad y cómo se pueden resolver problemas. Y yo creo que esa es la gran diferencia. La opción es, hay que estimular a muchos líderes para que hagan carrera política. Carlos Ignacio, ¿te atreviste? Yo hoy sí me atreví, pero voy a contar una anécdota pequeña y después voy a rematar con un concepto. Yo tengo 2 hijas pequeñas, una de ellas se llama Amalia, tiene 12 años, y en estos días, cuando estaban hablando mucho de los incendios en el Amazonas, me la encontré llorando en la casa. Y le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, ¿no has visto las noticias? Tú que tienes poder, ¿qué vas a hacer al respecto? Wow. Entonces yo lo que quiero decir es que el ejercicio de la política o el ejercicio de estos cargos en lo empresarial son antes que nada oportunidades de servir. Son oportunidades de servir. Y nosotros, los líderes, tenemos que estar dispuestos a servir en donde más se nos necesite y donde más podamos aportar. Yo creo que debemos estar listos para servir. Bueno, muy bien. Para terminar entonces,
Fíjense ustedes lo que aprendimos aquí. Nos habló José Luis de la necesidad de que nos metamos en los asuntos públicos. Yo lo refraseé un poquito más que en la política, metámonos en los asuntos públicos. Se habló y decía Oscar Iván, debemos construir una agenda en temas que de alguna forma discutan el camino hacia la equidad, el camino hacia la superación de todos los desafíos sociales. Hablamos de el fortalecimiento de instituciones, el fortalecimiento de tecnologías, la necesidad de que luchemos contra la informalidad, que podamos fortalecer temas de educación y de formación de talento, decía Ramón, decía el desarrollo del talento, decía democratizar la tecnología y hablaba también de indicadores de competitividad que incluyeran no solamente los indicadores meramente económicos, sino también incluyeran los indicadores de índole social y de sostenibilidad. Y de alguna forma acaba Carlos Ignacio diciéndonos, utilicemos la oportunidad que tenemos y la posibilidad que tenemos de influir para poder servir a la sociedad. Yo les pido que le den un inmenso aplauso a estos 4 líderes latinoamericanos del día de hoy.